Hola a todos, bienvenidos a nuestro proyecto de Conectar es Libertad. Este es un proyecto de Hainon en donde queremos compartir con todos ustedes diferentes testimonios y experiencias de nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo. La siguiente historia que ustedes van a escuchar es una historia personal, donde ellos no pretenden realmente dar una enseñanza o definir cómo deben sentirse con ciertas experiencias, ya sea en su vida de fe, en su bendición o experiencias personales. Simplemente estamos compartiendo historias, esperamos que con esto tal vez puedan aprender algo, tal vez puedan reflexionar algo, pero más que nada puedan entender que cada persona es un mundo diferente y que solo cuando podemos realmente compartir este tipo de historias podemos conocernos más, ser más unidos como comunidad, respetarnos más, tener más empatía. Ese es el único objetivo de este testimonio, así que les pido que tengan total discreción cuando vean estas historias. No estamos aquí para acusar, juzgar o decir que debieron hacer algo. Vuelvo y repito, es una experiencia personal. Entonces, bueno, espero que les guste muchísimo. Si ustedes quieren ser parte, por favor, comuníquense con nosotros para que también puedan compartir sus historias. Así que los dejo con el capítulo de hoy. Hola a todos. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Stephanie Cawón Obando de Lira. Ese es mi nombre completo. Tengo 28 años. Soy ecuatoriana, nací y crecí la mayoría de mi vida en Ecuador. Actualmente vivo en Brasil. Estoy casada con un brasilero, Gabriel, desde el 2023. Y lo que hago para vivir es Hainon. Hainon es mi trabajo a tiempo completo. Y es un gusto conocerlos por acá. Bueno, la bendición siento que para mí fue un proceso. Bueno, desde que era pequeña conocía sobre la bendición, entendía tal vez superficialmente qué era, pero siento que nunca me pude identificar de tal modo de decir yo quiero la bendición, es mi deseo de vida, ¿no? Es mi meta. Por muchos motivos, siento que por un lado mi propio entendimiento, pero también nunca vi o percibí modelos de bendición que yo quisiera seguir como tal a mi alrededor. Y bueno, poco a poco fui creciendo hasta mis años más o menos de universidad. Diría que fue cuando empecé a intencionalmente entender mejor sobre la iglesia en general, sobre la fe, darle una oportunidad a la fe. Y bueno, desde entonces he estado adentro. Y creo que ahí entendí mucho más profundamente sobre el significado de la bendición, en un sentido de entiendo el valor que tiene, entiendo el rol que tiene, ¿no? Y que realmente es un regalo de Dios y de los padres verdaderos, pero aún así sentía que era algo que tenía que hacer porque lo entendí, pero aún así no era algo que yo ansiaba tener en mi vida. Entonces, no fue hasta en el 2018 fui a STF Europa, que es el curso Fórmula, y por primera vez en mi vida vi y experimenté parejas bendecidas felices, por primera vez en mi vida, y creo que eso fue un cambio en mí, como me dio a entender que podía ser feliz con la bendición. Y también ver parejas de segunda generación, jóvenes, casadas, y escuchar sus experiencias. Entonces siento que ese fue el primer cambio, ¿no? De, ok, sí quiero la bendición, ahora es algo que yo quiero, no es algo que yo debo hacer. Y recuerdo cuando terminé el curso de STF, oré a Dios y le dije como, ok, quiero ir a la bendición, no sé cuándo, no sé con quién, no sé cómo, no sé nada, pero sí quiero ir a la bendición. Y bueno, después fue la pandemia y fue un momento bastante difícil
Creo que para muchas personas. Y hubo una época en la que sentía mucha presión, demasiada presión de muchos tíos y tías sobre la bendición, que queriendo o no causó un impacto negativo en mí, como que no quería saber nada de la bendición porque recibía tanta presión de todos lados. Y claro, ahora lo entiendo un poco mejor, pero en el momento realmente no le hicieron nada bien a mi concepto de bendición. Entonces por un momento me cerré totalmente a la bendición. Pero Hainun, de hecho, me ayudó mucho porque en la época en que yo era voluntaria, llegué a escuchar muchos testimonios de parejas ya casadas, de los problemas reales que tenían. Y eso me ayudó mucho, como que siento que me preparó de una forma realista, no en un sentido de la bendición, el significado tal vez un poco más teórico, pero realmente en el día a día cómo se ve la bendición. Entonces siento que me preparó mucho y también me hizo querer vivir esa experiencia en mi vida, ¿no? Pero bueno, justo en ese momento, por un lado recibía mucha presión de muchas personas y estaba terminando la universidad y era algo que yo quería terminar antes de casarme. Y también cuando uno termina la universidad es mucho de qué voy a hacer después. Ya tengo que trabajar y terminas la presión de que tienes que trabajar y que eres un profesional. Entonces realmente había mucha presión en mi vida y no podía centrarme en la bendición. La bendición no era algo que yo pensaba en esa época. Y como que había mucho ruido. Y no podía realmente entender qué era lo que Dios quería. Y bueno, después, ya casi terminando la universidad y todo, decidí confiar. De hecho, Karina Méndez, ella fue la que como que me metió la cosita de la bendición, pero de una forma sin presionarme. Y creo que eso fue lo que hizo que yo quiera confiar, porque ella lo hizo de una forma muy sutil, respetando mi tiempo, digamos, y eso creo que fue muy bueno y que invitaría a que muchos otros lo hagan, no lo hagan con presión, sino como de una forma invitando a la bendición. Y bueno, ahí tuve varias experiencias. No voy a hablar mucho sobre mi bendición, el proceso de bendición, pero bueno, pasaron muchas cosas y al final sentí y pasaron muchas cosas que siento que Dios estuvo ahí, como que realmente solo Dios pudo haber hecho lo que hizo. Y bueno, terminé encontrando a mi esposo. Estoy muy agradecida también que mi proceso de bendición, de matching y bendición fue bastante fácil, fue bastante rápido también, porque sé que no es tan fácil para muchas personas, entonces sí agradezco mucho eso. Y bueno, nos encontramos y hasta el día de hoy vivimos muy felices. Recibí la bendición en 2023. Y bueno, eso fue un poquito mi proceso con la bendición, ¿no? De en un comienzo no entender, verlo como algo muy lejano, a poco irlo internalizando, entendiendo que yo realmente quiero y hacer esa promesa a Dios, ¿no? Y finalmente con su guía y escuchándolo y con un muy buen grupo de apoyo, diría yo, pues llegué a recibir la bendición. Y fue muy interesante porque se sintió, el día de la ceremonia sentí que era el comienzo. Sentí que era el comienzo de muchas cosas, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que quiero hablar hoy. Bueno, entonces centrándonos ya en la parte de la bendición, ¿no? De ser una esposa, ser una familia bendecida, ¿no? Al inicio, siendo sincera, no es muy real. O sea, claro, el título cambia, ¿no? Incluso como uno ora, ¿no? Ya no ora como yo, sino como que somos una familia. El hecho de decir, ay, estoy viviendo con mi esposo, como que decir esas palabras en voz alta al inicio no parecen real, no parece real. Y es porque siento que para mí fue un proceso
de cierta forma de destrucción. Porque en el momento que recibí la bendición sentí que algo nuevo se incorporaba a mí, y para que eso nuevo se incorpore en mí, yo tenía que romperme para que pudiera entrar, ¿no? Entonces es un poco como cuando los pajaritos rompen el caparazón. Es como que tuvieron toda una fase, toda una vida, digamos, como huevo, y ahora tienen que romper todo eso para ir a un nuevo espacio, pero aún siguen siendo ellos, ¿no? Y algo muy interesante es que quien rompe el caparazón son ellos, ¿no? Usualmente no son las madres. Entonces sentí que fue un proceso un poco así. Sentía que de cierta forma tenía que romperme a mí misma, tenía que medio que destruirme, que hacerme pedazos para volverme a reconstruir con los mismos pedazos que rompí, ¿me entiendo? No sé si me hago entender. O sea, no es como dejé de ser yo, sino que fue un proceso de reconstruirme, ¿no? Por eso digo que la bendición me rompió. Y ese proceso para mí fue diría que fue muy solitario para mí, no en el sentido de yo y mi esposo, ¿no? Yo siento que eso es otra cosa, que claro, se construye y nuestra relación es excelente, yo no cambiaría nada de nuestra relación. Claro, no somos perfectos, pero yo me refiero a mi relación conmigo misma y la construcción de mi identidad, que es algo diferente, ¿no? Y que siento que de cierta forma tenía que ser solitario, pero bueno, o sea, fue todo un proceso de yo venir acá a un país nuevo, que por más que sea latino, y bueno, mi mamá es brasilera, ¿no? Y yo al inicio como que me sobreestimaba un poco Brasil, era como que no, es fácil, es un país latino, no va a pasar nada, pero son las pequeñas cosas, las diferencias, ¿no? Entonces venir a un lugar totalmente nuevo, un idioma en el que no me sentía confiada para nada, costumbres para nada, vivir con personas extrañas, porque yo nunca viví con mi esposo ni con mi suegra, ¿no? Cuando yo llegué viví con ellos dos. Entonces fueron muchos cambios de un día al otro, literalmente. Entonces fue todo un proceso de incomodidad, y que si bien tal vez en el momento fui consciente de eso, no siento que lo lidié de la mejor forma. Siento que mi trabajo fue como un escapismo para no sentir que estaba sola, no sentir que ya no tenía mis amigos, no sentir que ya no tenía cosas pequeñas. No tenía mi comida, no tenía el clima que me gustaba, incluso la música no era igual. Entonces son tantas cosas pequeñas que parecen cosas que tal vez no tienen sentido, pero la acumulación de todo eso hacía que yo me sintiera muy sola, de cierta forma, ¿no? Y creo que mi único refugio en el momento era mi trabajo. Tanto así que llegó a ser un escape, ¿no? Yo inventaba cosas para trabajar, para no tener que lidiar con la incomodidad del proceso, ¿no? No tener que decir mis sentimientos en voz alta para mi esposo, ¿no? O para mi suegra, porque, claro, para ellos también era algo nuevo. Entonces, fue todo un proceso de reconstrucción, ¿no? Entonces, recuerdo muy al inicio no sabía más quién era, no sabía más qué hacer, ¿no? Porque en Quito yo sabía exactamente quién era, qué hacía, qué buscaba, pero aquí no. La única certeza era que estoy casada y eso, ¿no? Y una que otra cosa, que trabajo en Jainón, ¿no? Pero lo demás era un vacío tan grande que un poco me consumió al inicio, ¿no? Ese vacío. Y claro, fuera también las dificultades que también tenía con la nueva convivencia, ¿no? Pequeñas cosas con mi esposo, cosas con mi suegra también.
especialmente en la relación con mi suegra, pues somos de generaciones muy diferentes, somos de mentalidades muy diferentes, formas de ser muy diferentes. Y algo muy fuerte era que yo no estaba en mi casa, yo estaba en la casa de mi suegra, que es muy diferente a yo estar en mi casa, ¿no? Entonces era muy difícil construir o sentirme dueño de algo cuando no era así, ¿no? Y no lo digo en el mal sentido, o sea, lo digo que, claro, en un inicio era necesario, pero siento que toda persona cuando pasa por estas etapas, ¿no? Por ejemplo, yo pasé de ser soltera, individuo, a una pareja, una familia, yo tenía la necesidad de tener algo mío, de ser dueña, ¿no? La famosa tercera bendición que decimos, ¿no? Porque uno cuando crece, uno siempre quiere, de ciertas formas, más, ¿no? Quiere ambiciones más grandes, ¿no? Entonces, eso era un conflicto también bastante grande conmigo misma, ¿no? Porque no sabía, tipo, quiero construir un lugar aquí, dónde quiero ir, cómo quiero construir esa familia, esa casa, ¿no? Que yo diga mi casa, porque no me sentía en mi casa. Actualmente sí, ¿no? Pero todo ese proceso, ¿no? Entonces yo sí siento que la bendición me rompió mucho, pero gracias a que me rompió, ahora soy más... no sé la palabra, pero tal vez diría más resiliente en cierta forma, más empática también conmigo misma, más realista, más honesta, y crecí mucho, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Creo que ahora viéndolo como la bendición me rompió, ya no lo veo desde un sentido de vista como, ay, es sufrimiento. Es como, estoy muy agradecida de que pasé por eso y me rompió. Y estuve dispuesta a pasar por eso porque a veces siento como que cuando Dios nos guía, porque yo siento muy fuertemente que Dios me guió en todo el proceso de matching, de bendición, como que Dios nos da lo que necesitamos para crecer, aunque nosotros no queramos eso. Porque si me preguntan, yo no hubiera querido eso. Tal vez si alguien me hubiera dado un spoiler de mi vida y me hubiera dicho como que vas a pasar por eso, tal vez hubiera dicho que no. Pero ahora entiendo que Dios nos da lo que necesitamos para crecer, no lo que queremos para crecer. Y esa es la lucha, ¿no? de todos los días. Porque claro, no sabemos qué va a pasar mañana. Yo nunca me imaginé que iba a pasar por ese proceso en la bendición, nunca. Yo pensé que tenía las herramientas suficientes, que tenía el grupo de apoyo suficiente, el conocimiento suficiente, la madurez suficiente. Y no tenía, ¿no? Y justamente por eso necesitaba crecer. Entonces eso también fue un golpe a mi ego, ¿no? O sea, estaba súper lista, pero resulta que no. No, pero es en esos momentos cuando uno realmente crece, ¿no? Entonces, ahora cuando lo vuelvo a ver atrás, veo eso como que creciste mucho, Stephanie, y vas a seguir creciendo, ¿no? Voy 2 años de casada, casi 3. Falta muchísimo, no tengo hijos. Siento que esa es otra experiencia que me va a romper de nuevo. Y es eso, ¿no? Esa es la parte de la vida, ¿no? Irnos rompiendo cada vez para dar espacio a eso nuevo, ¿no? Siento que si yo no me hubiera roto, no hubiera tenido el espacio suficiente para que esa nueva identidad o esa nueva persona se complemente, ¿no? Con los pedazos que ya existían, ¿no? Y también en esa reconstrucción hay pedazos que ya no van, ¿no? Y eso también duele, como que dejar ir ciertas cosas, dejar ir ciertas ideas de uno mismo que tenía también es bastante fuerte a veces, ¿no? Como que entender como eso no va a pasar. Y está bien, yo decidí hacer eso, pero al mismo tiempo hay un duelo, ¿no? Ese es también
parte del proceso, ¿no? El duelo de ya no soy esa persona que amé tanto, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantó mis 24 años. Yo me casé con 25. Mis 24 años para mí fueron perfección. Si yo me hubiera quedado mis 24 para siempre, siento que hubiera sido muy feliz, siento que hubiera sido una persona realizada, pero no hubiera crecido más que eso, me hubiera quedado estancada en eso de ahí. Lo máximo que podía dar como soltera fue mis 24 años, ¿no? Y claro, en ese proceso de, al inicio, ¿no?, de duelo, uno piensa, ¿no?, tipo, ay, yo era así, o extraño a esa Stephanie, ¿no? Pero ya no está. Y está bien, porque tú decidiste esto, pero también se vale extrañar eso, se vale extrañar lo que pudo haber sido, ¿no? Claro, no vivir en esos momentos, porque ahí se vive una contradicción, ¿no? De, ¿y si hubiera hecho tal cosa? Pero no hiciste esa cosa, no existe, ¿no? Es algo que no existe, es una fantasía. Entonces tampoco es bueno vivir en esos momentos de fantasía, pero siento que al inicio también como un escape yo vivía esos momentos de fantasía, ¿no? Entonces sí, eso fue un poco el proceso, ¿no?, de romperse y de descubrir esta nueva identidad, descubrir esta nueva persona en un nuevo lugar con un nuevo rol. Entonces, sí, eso fue romperse en la vención. Creo que algo que es un poco cliché, tal vez, es el tiempo. Por más que yo quería que todo eso pase en un mes, no fue así. No, pasaron varios meses. Entonces yo sí siento que en ese proceso de construir una identidad, el tiempo sí es clave. Por más que uno no lo quiera sentir, no lo quiera vivir. Porque claro, uno quiere que pase lo más rápido posible, ¿no? Pero no. Yo creo que el haberlo vivido todo ese tiempo que fue realmente clave. El tiempo. Otra cosa creo que fue el ser honesta. Al inicio me costó mucho. Algo que yo suelo hacer es escribir. Suelo escribir una vez al mes, más o menos, como que viendo todo lo que pasó en el mes pasado. Y eso me ayuda, porque me ayuda a estar consciente de mí misma. Pero yo me acuerdo que cuando pasó eso, yo no escribí por muchos meses, porque tenía miedo a sentarme conmigo misma y ver todo lo que pasó, todo lo que estoy sintiendo. Me daba mucho miedo. Un poco es un mal hábito que tengo de no sentir los sentimientos y medio que reprimirlos, que aún tengo eso, pero en algunos momentos tenía que sentarme conmigo misma y ser honesta. Y eso ayudó mucho en el sentido de validar lo que estaba sintiendo, sentir desde cierta forma que está bien y que va a pasar. Y al mismo tiempo ser honesta también con mi esposo, ¿no? Creo que fue bastante bueno. El acompañamiento que tuve de él siempre fue demasiado bueno. Los dos como que pasamos por eso, ¿no? Claro que cada uno tiene que romper su cascarón. Pero el estar acompañada en ese sentido fue muy bueno. Claro que al inicio yo era la que me cerraba, pero después ya logré abrirme más, exponer más mis sentimientos. Compartirlo con alguien es también bastante bueno. Y bueno, también hacerlo con otras personas, ¿no? De vez en cuando hablaba con alguna amiga que tal vez ya estaba casada también, como que, ¿y cómo te va? ¿Sientes de esto? ¿Es normal sentir eso? ¿No? Y muchas veces sí, muchas veces es bastante común lo que uno siente.
Entonces eso también ayuda bastante a mi proceso. Y no escapar. Siento que realmente escapaba mucho con mi trabajo, muchísimo, hasta un tiempo que era como, no tienes que hacer todo eso, como mejor da ese tiempo y energía a vivir, a intentar hacerlo mejor con lo que tienes, ¿no? Entonces eso creo que me ayudó bastante a dejar de escapar, tener un equilibrio más con mi escape, que en el momento era mi trabajo. Y creo que algo que me ayudó muchísimo fue entender que no era para siempre. Entender que en algún momento ese periodo se iba a terminar, o al menos iba a ser lo suficientemente fuerte para ya no sentirme de esa forma. Eso creo que fue súper importante para mí. Como que en los momentos tal vez de mayor soledad o de mayor crisis existencial, entender que, ok, esto no es para siempre. Me ayudó muchísimo. Y sí, es cierto, ahora estoy en un lugar mucho mejor físicamente, pero también emocionalmente, espiritualmente. Todos los días estoy súper agradecida de la vida que tengo, y eso no hubiera pasado si no hubiera pasado por eso, ¿no? Entonces me ayuda un montón el saber eso, como que no es para siempre, ¿no? Y que va a pasar y vas a estar bien. Eso me ayudó muchísimo. Y siento que esa voz que dice eso es Dios. Dios diciéndome, va a pasar. Tranquila. Tú sigue, date tu tiempo, siente lo que tengas que sentir, pasa lo que tengas que pasar, pero no va a ser para siempre, ¿no? Entonces eso me ayuda un montón, porque en el momento uno dice como que es lo peor del universo. Es como cuando uno está enfermo y en el momento uno no puede ver nada más, solo ve la enfermedad. Pero cuando pasa es como que, ok, no, está más agradecido de estar sano. Entonces creo que fue algo parecido. Entonces sí, creo que son varias cosas, pero yo diría que fue eso. Bueno, finalmente les diría que si están en algún momento en el que sienten que se están rompiendo, significa que están creciendo. Así que rómpanse. Pero no lo hagan solos. Creo que ese fue uno de mis mayores errores, el aislarme. Porque no creo que el proceso hubiera sido más rápido, pero hubiera sido más liviano, de cierta forma, si lo hubiera compartido más con más personas. Y ese sentimiento de que son una carga o que su problema no importa, no es verdad. Todos esos procesos en los que nos rompemos, podemos crecer mucho de ellos, pero muchas veces no lo podemos ver por nosotros mismos. Entonces, por eso es importante estar con otros, ¿no? Vivir los procesos acompañados creo que es algo muy importante, ¿no? Y bueno, para mí fue la bendición, fue mi mayor punto de quiebre en la vida. Para otros puede ser otras cosas. Pero si sienten eso, si sienten literalmente que se están rompiendo, tómenlo como una oportunidad de crecer, una oportunidad de acercarse más a Dios. No se enfoquen en el ruido, sino es en el silencio y en la honestidad cuando Dios va a hablar con ustedes. Entonces, eso creo que era lo que diría para muchos, ¿no? Y bueno, eso. Muchas gracias por escuchar, por estar hasta el final, y nos vemos en otra ocasión.
Muchas gracias por ver hasta el final. Espero que este testimonio, esta historia haya tocado tu corazón de alguna forma. Te recuerdo que Hainon es una organización sin fines de lucro, así que cualquier colaboración que ustedes quieran hacer, ya sea donando o ya sea siendo un voluntario o compartiendo tu testimonio con nosotros, realmente ayuda a que muchísimas vidas se transformen cada día. Así que bueno, muchísimas gracias por ser parte de la comunidad de Hainon y nos vemos en otra ocasión.